¿Puedes imaginar haber esperado tanto un viaje que te ayudaría a concretar uno de tus sueños? Haber anhelado tanto la llegada de ese día para que de repente alguien te haga daño y te arrebate toda posibilidad de continuar. Este es el caso de Elizabeth Elena Laguna Salgado. Elizabeth Elena Laguna Salgado era una joven originaria del municipio de Comitán, en Chiapas, México. Al momento de los hechos, Elizabeth contaba con 26 años. Su familia la recuerda como una joven tranquila, a quien le gustaba ver las estrellas, cantar, y en especial hablan de ella como alguien de mucha fe. Su familia está compuesta por su padre, Julio César Laguna, su madre, Libertad Edith Salgado, y 6 hermanos. Elizabeth era parte de una familia de religión mormona y ella misma practicaba fervientemente su fe. Elizabeth se graduó como ingeniera industrial en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y al haber finalizado sus estudios profesionales, ella decidió comenzar un periodo como misionera de su religión en México, específicamente en Pachuca, Hidalgo. Luego de 1 año y medio realizando esta labor, ella determinó que quería perfeccionar su inglés y como parte de ese propósito decide viajar a Estados Unidos para estudiar allá. El lugar que elige como destino es la comunidad de Provo, en Utah, una ciudad de cerca de 118,000 habitantes que está ubicada a unos 45 minutos de Salt Lake City, la capital. Uno de los tíos de Elizabeth, que se encuentra viviendo en Estados Unidos, Rosenberg Salgado, le ayudó para que pudiera estudiar en la escuela Nomen Global, es decir, le ayudó con todos los trámites necesarios para poder estudiar ahí. Cabe destacar que cerca del 90% de los habitantes de Provo son mormones, y esta ciudad es además sede de una universidad dirigida por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es a finales de marzo del año 2015 cuando Elizabeth llega preparada a Utah para comenzar sus estudios en la escuela Nomen Global Language Centers. Al llegar se instaló en un departamento que compartía con otras jóvenes, pero al no sentirse muy cómoda ahí, decidió mudarse a otro apartamento que compartía con 2 estudiantes coreanas. Una vez instalada en Provo, su rutina consistía en ir por la mañana a la escuela, que estaba ubicada a poco más de 1,5 kilómetros del lugar en el que ella vivía. Se iba caminando y regresaba caminando. Al llegar al departamento, preparaba sus alimentos y estaba en constante comunicación con su familia en México. Su horario escolar era de 9 de la mañana a 1:20 de la tarde, por lo general. Casi de manera inmediata, Elizabeth encontró un empleo en Provo como mesera de un restaurante de comida mexicana. El jueves 16 de abril, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, hora de Utah, 2:30 hora de México, Elizabeth salió del centro en el que tomaba clases y le mandó un mensaje de WhatsApp a su hermana Sara en México, en el que le informaba que ya había salido de sus clases. Ese fue el último mensaje que Elizabeth envió a su familia, y a partir de ese momento comenzaría un calvario para todos los que la amaban. Bueno, vamos a ver un dato importante del mensaje que Elizabeth le envió a su hermana Sara. Pues de acuerdo a la opinión de su hermana y en general de su familia, para ellos este mensaje era muy cortante, cosa que difería de la comunicación que normalmente tenían. Elizabeth no era así, regularmente les enviaba un mensaje con más contenido, con palabras que entre ellos reconocían, cosas de este tipo, pero ese mensaje no era así. Sus padres y sus hermanos trataron después de tener comunicación con ella, pero no respondía. De hecho, ellos llegaron a pensar que había perdido su teléfono y por esa razón estaba incomunicada. Ese jueves por la noche, Elizabeth no habló a casa de sus padres
y desde que ella llegó a Estados Unidos era algo que regularmente hacía. Hablaba por las mañanas y por las noches a la casa de su familia en México, pero ese día no lo hizo. Ya para esos momentos la situación estaba resultando muy preocupante para la familia de Elizabeth y ya no era normal que ella no tuviera ningún tipo de comunicación con ellos, por lo que la mamá de la joven decidió comunicarse con uno de sus hermanos, precisamente con Rosenberg Salgado, que era uno de los familiares más cercanos que tenían viviendo en Estados Unidos. Se comunica con él y le comenta que no saben nada de su hija y que están muy preocupados. La señora Libertad le pide a su hermano Rosenberg que se comunique a la escuela en la que su hija estudiaba y que hable también con las personas con las que ella tuvo trato durante esas aproximadamente 3 semanas que vivió en Provo. Pero desafortunadamente no encuentran ningún dato que les ayude y el 17 de abril, un día después, Rosenberg Salgado hace el reporte a la policía. Una vez que se da a conocer el caso a las autoridades, el 23 de abril de 2015 se lleva a cabo una conferencia encabezada por Rosenberg Salgado, el tío de Elizabeth, y el padre de Elizabeth Smart, una joven que a los 14 años fue secuestrada y sobrevivió a este hecho tan lamentable. Este caso, el de Elizabeth Smart, es un caso muy famoso en Estados Unidos y a partir de ese momento el caso de Elizabeth Salgado comienza a tener más eco en la sociedad. Al ver que Elizabeth Salgado no aparecía por ningún lado ni había rastro de ella, los padres de la joven fueron apoyados por el gobierno de México para poder recibir una visa humanitaria y viajar lo más rápido posible a los Estados Unidos. Llegando a Provo, realizaron una intensa búsqueda junto a la policía local y decenas de personas que se sumaron. Colocaron carteles por todas las calles con el rostro de Elizabeth y además iniciaron una campaña en redes sociales, especialmente en Facebook, en donde colocaban videos en los que se dirigían a las personas que ellos creían tenían a la joven, pidiéndoles que la liberaran. Además de otros videos en los que se dirigían especialmente a su hija, a su hermana, y le decían cuánto le extrañaban y cuánto deseaban su regreso. Pero pasaban los días, las semanas y los meses, y no había señal alguna de Elizabeth. Cuando la búsqueda inició, la policía de Provo señaló en un comunicado que no existían motivos ni evidencia para pensar que Elizabeth había sido secuestrada o víctima de algún crimen. Como parte de los trabajos de búsqueda, la joven también fue rastreada en hospitales y albergues, pero tampoco encontraron nada ahí. Es importante hacer una precisión y es que desde el día de la desaparición, desde el 16 de abril de 2015, el teléfono de Elizabeth no mostró ninguna actividad y tampoco hubo ningún movimiento en sus cuentas bancarias. Y es que para este punto todos se preguntaban qué le pudo haber pasado a Elizabeth, una joven que recién había llegado a Estados Unidos, que no tenía amigos como tal, pues apenas estaba conociendo a las personas, que no tenía novio, su familia no tenía conocimiento de ninguna relación de este tipo, pero que a decir de su familia sí tenía algo que podía preocuparlos, y era el hecho de que ella en ocasiones confiaba mucho en las personas de su religión. ¿Cuáles fueron las principales acciones que la policía emprendió para localizar a Elizabeth? Fueron entrevistados casi 300 estudiantes de la escuela. A decir de las autoridades, Newman Global Center se mantuvo siempre en colaboración con la investigación, pero en una entrevista que parte de la familia de Elizabeth dio a un medio local en Utah, ellos aseguraban que la escuela no se mostró muy solidaria con el caso, pues ni siquiera compartió en sus redes sociales una foto durante el proceso de búsqueda de Elizabeth. También fueron interrogados integrantes de la familia de Elizabeth, pero de eso hablaremos a fondo más adelante.
En las cámaras de seguridad revisadas que se encuentran en el trayecto que Elizabeth tomaba para ir a la escuela y de regreso, se puede ver que efectivamente la joven aparece cuando se dirige al centro Nomen Global, pero cuando es el momento en el que ella tendría que regresar, ya no aparece. Otra situación sobre la que informa la policía de Provo es que la escuela en la que Elizabeth estudiaba no tiene cámaras internas ni externas. Una situación un tanto extraña, pero que es así, y que más bien se revisaron aquellas cámaras que estaban en negocios que formaban parte del recorrido habitual de la joven cuando iba a la escuela y cuando regresaba de ella. También fueron considerados en la investigación testimonios de personas que normalmente la veían pasar, pero que ese día no la vieron. Sumado a esto, la policía informó de 2 testigos que aseguraron ver a Elizabeth salir del centro y caminar hasta la esquina de la cuadra. La familia de Elizabeth ha declarado que unos estudiantes les compartieron que ese día, cuando ellos iban saliendo de la escuela, vieron a Elizabeth entrar al baño. Antes de continuar con el rumbo que este caso tomó, vamos a detenernos a analizar algunos aspectos importantes del caso. Cuando Elizabeth desapareció, que basándonos en el último mensaje que aparentemente ella envió a su familia, consideraríamos que la desaparición fue entre 1:30 y 2 de la tarde, hora de Utah. Estamos hablando de que era de día y se supone que las calles no estaban completamente solas, y más aún si consideramos que la desaparición se dio cerca del centro en el que estudiaba, pues fue en esa zona en la que se le vio por última vez. Y tomando en cuenta situaciones como estas que les estoy comentando, creo que hay algo extraño en este caso, porque no hay testigos que comenten haberla visto inquieta, haberla visto gritando, haber escuchado algún ruido fuera de lo normal o algo de esta naturaleza. No los hay, por lo menos no han salido a la luz a este día, que realmente ya han pasado años desde que esto sucedió. Y de no haber existido alguna reacción de este tipo, podría haber 2 caminos en este caso. El primero es que se la llevó a algún conocido, pues a decir de su mamá, a decir de su familia, ella no aceptaba que alguien la llevara a la escuela, que alguien le dijera, ¿sabes qué? Vamos, te dejo en tu casa, o cosas así. Porque, bueno, comenta que una vez sí aceptó un aventón, como comúnmente se les conoce, subiendo al auto del novio de una amiga de nacionalidad rusa que estudiaba en Nomen Global. Pero de ahí ella no supo de ninguna otra situación así, y ella sabía que su hija no lo hacía. El segundo camino que podríamos tomar es que al momento de que la persona o las personas que le hicieron daño a Elizabeth o que se la llevaron, la atacaron, vaya, utilizarían alguna sustancia que la dejara inconsciente de manera inmediata o de manera muy rápida, y por esa razón nadie escuchó ningún grito. Claramente estas son suposiciones, pero creo que son aspectos que debemos de considerar de este caso. Tuvieron que pasar 3 largos años de búsqueda, de lágrimas y de impotencia. 3 años en los que la esperanza alimentó a la familia de Elizabeth, anhelando encontrarla y abrazarla de nuevo. Pero tristemente no fue así. El viernes 18 de mayo de 2018, un hombre descubrió unos restos humanos en una zona remota del cañón Howell Creek. Hizo el hallazgo mientras buscaba un lugar para ir al baño, luego de haber estacionado su auto a un costado de la carretera. Solo para precisar en esta parte, algunos medios de comunicación afirmaron que el hombre era un cazador. Al hacer este hallazgo, notificó inmediatamente a las autoridades. 4 días después, habiendo notificado ya a los padres de la joven, la oficina del forense del estado de Utah identificó los restos como pertenecientes a Elizabeth Elena Laguna Salgado. De acuerdo con el alguacil del condado de Utah y el jefe de la policía de Provo, el cuerpo de Elizabeth se encontró a unos 20 kilómetros del lugar en el que fue visto por última vez. A partir de este terrible hallazgo, el caso tomó el rumbo de una investigación activa de homicidio. Según lo dado a conocer, con los restos fueron encontrados pedazos de ropa y otros objetos
pero no se especificó qué para no entorpecer la investigación. La oficina del forense pudo confirmar que los restos pertenecían a Elizabeth por medio de sus registros dentales, ya que el cuerpo estaba en un estado de descomposición muy alto y no se podía realizar ningún otro tipo de identificación. Además de esto, los restos de Elizabeth estuvieron expuestos al medio y hasta el día de hoy la causa o causas de la muerte no se han dado a conocer, pues se informó que debido a la elevada descomposición del cadáver llevaría algún tiempo determinarlas. El hombre que encontró los restos de la joven fue descartado como sospechoso porque se comprobó que cuando Elizabeth desapareció, él no se encontraba en Utah. Recordemos que cuando Elizabeth desapareció tenía en Provo apenas 3 semanas. Realmente era muy poco tiempo para que pudiera entablar una relación fuerte, cercana con alguna persona, aunque claro que podía darse el caso. Tomando en cuenta además su rutina, basándonos en lo que su familia sabía, iba a clase, regresaba, preparaba su comida, a lo que después se sumó su trabajo. Es decir, lo que hacía en Provo era ir a la escuela e ir a trabajar. Considerando este contexto que rodeó la desaparición y homicidio de Elizabeth Salgado, para la policía fue complicado encontrar como tal sospechosos que le señalaran un camino a seguir para descubrir qué fue lo que le sucedió. Cuando recién desapareció la joven, se señaló a una persona que podría estar involucrada. Esta persona era un joven de origen árabe que estudiaba en el mismo centro que Elizabeth y que, de acuerdo con la investigación, anteriormente se había acercado a ella para decirle que le gustaba y pedirle que fuera su novia, pero ella se negó argumentando que en ese momento ella no quería tener una relación. Julio César, hermano de Elizabeth, comenta que ella les había platicado que cuando llega a Provo, algunos jóvenes se habían acercado a ella y la pretendían. En los resultados de las primeras investigaciones y al día de hoy, no se dio a conocer nada que involucrara a estas personas con la desaparición de Elizabeth. Conforme este caso se hacía más público, algunas de las personas que estaban al tanto de la investigación comenzaron a poner su atención en los tíos de la joven, de Elizabeth, Rodenberg y Rudenberg Salgado, hermanos de su mamá. En esta parte hay algo que me parece muy importante señalar, y es que Rosenberg Salgado estuvo muy presente en toda la investigación, tuvo mucha presencia en el caso, fue uno de los familiares que más protagonismo tuvo, por así decirlo. Estuvo presente en entrevistas, en conferencias de prensa, en un sinfín de actividades que tuvieron relación con la búsqueda de Elizabeth. Él estaba ahí. Y bueno, al final de cuentas es tío de Elizabeth y pensaríamos no tiene nada de malo que esté tan presente en la búsqueda, en esas actividades, pero sí fue algo que llamó la atención. Realmente no hay ninguna prueba, por lo menos que se haya hecho pública hasta el día de hoy, que involucre de manera ineludible a Rodenberg o Rudenberg Salgado en el crimen de Elizabeth Salgado. Lo que para muchos seguidores del caso generó más duda respecto a la actitud de los tíos de Elizabeth fue sobre todo, en especial, quiero referirme en este momento a Rosenberg Salgado, fue sobre todo la reacción que él tenía, las reacciones que él tenía en las entrevistas y que para muchas personas parecían fingidas, parecían poco naturales, poco espontáneas. Es cierto, cada persona tiene su forma de expresar su dolor, de expresar sus sentimientos, pero a decir verdad sí llamaba mucho la atención la forma en que él se comunicaba o en que él comunicaba sus sentimientos en las entrevistas. Sí quiero recalcar que no por esto vamos a decir o a afirmar que Rosenberg o que Rudenberg son culpables, pero sí quería mencionarlo porque es algo que evidentemente ha llamado la atención en este caso. Y para precisar, Rodenberg Salgado no vivía en Provo, Utah, él vivía en California, pero por su parte Rudenberg Salgado sí vivía en Provo. De hecho, vivía a tan solo una cuadra del departamento de Elizabeth. Rudenberg Salgado declaró que el día de la desaparición él se había puesto de acuerdo con su sobrina
para acompañarla a comprar su despensa. Comenta que fue al departamento a la hora en que ellos quedaron para salir, pero no la encontró y no se alarmó porque pensó que posiblemente estaba haciendo la tarea, estaba con algún compañero o en la iglesia. Recordemos que esto es según su declaración. Es hasta que la mamá de Elizabeth se comunica con él para decirle que no tiene ninguna noticia de su hija, que él se preocupa y comienza a buscarla. Pero repito, al día de hoy no hay pruebas, por lo menos de conocimiento público, que involucren a Rodenberg o Rudenberg Salgado en el crimen. La policía declaró también que revisaría si alguno de los conocidos de Elizabeth tenía el teléfono prendido en el área del cañón. Pues también es de señalar que el teléfono de Elizabeth, un iPhone 4, nunca se encontró. El caso al día de hoy sigue abierto y se supone que las investigaciones continúan. De hecho, en varias ocasiones se le ha exhortado a la comunidad de Utah, a cualquier otra persona que sepa algo del caso, a que se comunique con las autoridades para poder encontrar a el culpable o los culpables de la muerte de Elizabeth Elena Laguna Salgado. Me gustaría que para terminar por lo menos nos pongamos un momento en los zapatos de Elizabeth, en los zapatos de esa joven que salió en 2015 de su municipio, del lugar en el que ella creció, del lugar en el que ella nació, con un sueño, con una maleta cargada de tantas ilusiones, de tantas cosas, de tantos planes que ella pensaba concretar en Estados Unidos y que tristemente nunca regresó, nunca la volvieron a ver. Quiero que por lo menos un momento nos detengamos y nos pongamos en ese lugar, en ese sitio que podría parecer muy pequeño, muy alejado de nuestra realidad. ¿Cómo es que sería pasar por toda esa travesía de dolor que ha pasado su familia?